Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Saludos y les abrazo a todos los hermanos en el amor del Señor, estando agradecido en esta mañana de que la mesa del Señor está servida y que hoy vamos a estar participando de el cuerpo como de la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para estar refiriéndonos al texto de la palabra de Dios que se encuentran en el Salmo 51. De modo que si tiene su Biblia, le invito para que abramos nuestras Biblias en el Salmo 51 y vamos a leer el verso 7 en adelante, el cual nos dice la bendita, la santa palabra de Dios. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su palabra. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Oremos al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias, el que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado a este momento en el que hemos de estar exponiendo, Señor, tu palabra, nuestro ruego en la oración es que nos sea concedido gracia, Señor, de nuevo y sabiduría, para que aquello que, Señor, compartamos cumpla el propósito, Señor, para lo cual tú lo envías, Señor, y es que, Señor, Señor, produzca el fruto del 30, del 60 y del 100 por uno, por lo que te damos gracias por medio de la fe en el Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas son hechas. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, ningún hermano, ninguna hermana que no haya lavado su corazón va a poder compartir la buena noticia del Evangelio. Por eso el salmista decía, crea en mí un corazón limpio, y no mires mi afrenta, no mires mis pecados, lávame con hisopo para que pueda ser limpio, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti.
Amén. Ninguno que no tenga la experiencia de haber lavado su corazón y que esté libre de acusación va a poder enseñar correctamente la palabra del Evangelio, va a poder enseñar correctamente la palabra de salvación. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que quien no tiene la revelación de haber lavado su corazón, de haber limpiado su corazón, no va a poder hablar correctamente acerca del perdón de los pecados y acerca de cómo lavar los pecados. Por eso es que es tan importante, y nosotros lo podemos ver en la Biblia, en estos hombres que clamaban al Señor por pasar por esa experiencia. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, cuando habla en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Sermón del Monte, dice la palabra de Dios en el verso 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nadie puede hablar de lo que no ha visto, de lo que no conoce. Si habla de lo que no ha visto, de lo que no conoce, habla de oídas, como hablaba Job cuando decía, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Entonces, cuando alguien habla sin haber pasado por la experiencia de haber limpiado su corazón, de haber lavado correctamente su corazón de sus pecados, cuando alguien habla, nunca habla en forma correcta. Por eso siempre va a ir desviando de alguna manera el mensaje, o va a ir tapando el mensaje, o va a ir cubriendo el mensaje. Por eso es importante que nosotros podamos saber correctamente cómo es que alguien puede limpiar su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque los designios del corazón del hombre son de continuo el mal. Todos los pensamientos del hombre son de continuo el mal. Amén. Cuando Dios terminó con la humanidad por medio del juicio del diluvio, cuando Noé ofreció el holocausto delante de Dios, Dios habló y dijo, he visto que el designio del corazón del hombre desde juventud es malo. No raeré más a la humanidad por medio de juicio bajo agua. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo no puede lavar su corazón. El hombre por sí mismo no puede cambiar. El hombre por sí mismo no puede limpiar su corazón. Por eso es que Dios dijo, es inevitable, el continuo, desde su juventud, el continuo, la inclinación del corazón del hombre es para lo malo. Entonces yo no puedo culpar a alguien que es esclavo, no puedo culpar a alguien que está sometido, no puedo enjuiciar a alguien que no por sí mismo no puede salir de esa condición. Entonces lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible. Por eso el profeta Ezequiel habla así en el capítulo 36, en el verso 26, en forma profética, diciendo, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué quiere decir? Que si Dios no hace la obra, el hombre no tiene manera de que pueda salir de esa condición. El hombre no tiene manera en que por sí mismo pueda haberse liberado de esa condición. Por eso cuando alguien no enseña correctamente, le enseña al hombre que debe de esforzarse por cambiar. Le enseña al hombre que debe de buscar mejorar. Le enseña al hombre que debe tratar de obedecer, que debe tratar de cumplir. Pero lo cierto es que en el hombre está de continuo y desde su juventud la inclinación para hacer lo malo. Entonces, por más que alguien le diga, mira, tú tienes que cambiar, esa persona va a cambiar, pero ¿sabe cómo va a cambiar? Va a cambiar de mal en peor. Esa persona va a progresar, pero no va a progresar en lo bueno,
¿Por qué? Porque si Dios no hace la obra de transformar esa vida y de limpiar correctamente el corazón, el hombre por sí mismo no puede. Por eso cuando los discípulos vieron la incapacidad del hombre para ser salvo, cuando Jesús confrontó a sus discípulos y dijo, va a ser más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja a que entre un rico al reino de los cielos. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y entonces quién va a ser salvo? Jesús respondió, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces, el que enseña incorrectamente, ¿sabe de qué manera enseña? De que debe de forzarse el hombre. El que enseña incorrectamente, ¿sabe de qué manera enseña? De que debe de tratar de obedecer, de tratar de cambiar, de tratar de ser mejor persona. Y esa es una enseñanza incorrecta. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera visto que el hombre por sí mismo hubiera podido cambiar, hubiera podido mejorar, hubiera podido tratar de en ser una mejor persona, primeramente no hubiera visto que en el corazón del hombre está desde su juventud de continuo el hacer lo malo. Y segundo, no lo hubiera enviado a Jesucristo a morir por nosotros. La razón por la cual Dios envió a Jesucristo a sustituirnos en la cruz del Calvario es porque por nosotros mismos no había manera en que pudiéramos mejorar como personas. En que por nosotros mismos no había manera en que pudiéramos obedecerle a Dios. Cuando Él dio la ley, no la dio para que los hombres la obedecieran, sino para que se manifestara el pecado, para que quedaran acusados tanto los que estaban bajo la ley como los que vivían sin ley, encerrando a todos bajo la culpabilidad del pecado. ¿Para qué? Para poder llegar a hacer misericordia con todos. Entonces, el que no tiene la revelación correcta, el conocimiento correcto de cómo Dios limpia los pecados, de cómo Dios lava el corazón, no lo puede transmitir, no lo puede enseñar a otro. Miremos otro pasaje de la palabra de Dios. En Jeremías, capítulo 31, vamos a estar refiriéndonos al texto de la palabra de Dios que está en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, y vamos a leer la palabra de Dios en el verso 31. Este es un pasaje muy fácil de que nosotros podamos memorizar, y es un pasaje muy hermoso para poder enseñar la obra de Dios en estos días. Amén. ¿Por qué? Porque el pasaje es capítulo 31, verso 31, del profeta Jeremías. Amén. Así que si usted recuerda Jeremías 31, va a poder afirmar esta palabra en su corazón y también va a poder enseñársela a otros. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora prestemos atención a este pasaje. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. O sea que la persona
que recibió la revelación de la justicia de Dios, que es mediante la fe en el Señor Jesucristo, recibió el conocimiento de Dios. Le ha conocido a Dios y cómo es que Dios obra. ¿Para qué? Para esperar en Dios, para confiar en Dios, para encomendarse a Dios. Por eso la persona que tiene la correcta revelación del Evangelio y de la justicia de Dios, que es por medio de la fe, no se apresura, sino que encomienda a Dios su vida, espera en Dios y confía en Dios. ¿Por qué? Porque le conoce. Ya ninguno dirá. Por eso es que si alguien no tiene esta revelación en su corazón, no va a poder enseñar correctamente a los demás. Y cuando enseña a los demás, le va a decir que lo que Dios espera de ellos, que ellos hagan, le va a poner carga que ni ellos pueden llevar, ni sus padres pudieron, ni nuestros padres pudieron llevar, ni tampoco van a poder llevar los hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros exigimos obediencia, que no sea a la fe, sino a las obras, por medio de las obras ningún hombre puede ser justificado. Nosotros podemos exigir obediencia, pero ¿sabe a qué? A la fe, a la palabra de Dios, a que crean, a que confíen en Dios, que lo que por ellos mismos no pueden lograr y no pueden hacer, Dios lo hace posible. Por eso volvamos al principio de lo cual estuvimos hablando en esta mañana. El salmista decía, crea en mí un corazón limpio. Todo lo que vemos, todo lo que hoy es tangible, todo lo que hoy es visible, fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios. En la carta a los Hebreos dice, de modo que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Por la fe entendemos que el universo, lo que hoy vemos, fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y por la palabra de Dios. Todo lo que Dios crea, lo crea por su palabra. Por eso cuando Dios dijo, este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, cuando Dios le dijo por medio del profeta Ezequiel, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón nuevo dentro de vosotros y un espíritu nuevo dentro de vosotros, no le dijo al hombre, ustedes sacarán el corazón malo o formarán un corazón bueno. Dijo, yo lo haré. ¿Para qué? Para que el hombre tenga confianza en Dios y no se apoye en sí mismo para poder salir adelante por medio de la fe. Hermano querido y hermana querida, esto es muy importante el que nosotros podamos entenderlo para poder enseñar correctamente a los hermanos. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y con el corazón, dice en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 10, se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. O sea que si yo en mi corazón no recibo la palabra de Dios, no se puede formar en mí ese corazón nuevo. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. ¿Qué sucede cuando alguien escucha la palabra del Evangelio y no la recibe? Se forma un corazón nuevo, se limpia el corazón, se lava el corazón, o sigue siendo esa persona estando bajo el juicio de condenación y acusada por sus pecados. Sigue estando bajo el juicio de condenación y acusada por sus pecados, pero no porque Dios no hubiera hecho la obra, sino porque la persona no recibió la palabra de Dios en su corazón, para que se forme el corazón nuevo, para que Dios haga su obra en nosotros. Nosotros tenemos que recibir su palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. ¿Está comprendiéndolo?
en el corazón se cree para justicia. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Es muy importante, porque los limpios de corazón son los que verán a Dios. Ese pasaje el Señor Jesucristo lo toma de un salmo, del Salmo 24, diciendo: ¿quién subirá a la presencia de Dios? ¿Quién habitará en su presencia, sino el limpio de corazón, y el puro de corazón y el limpio de manos? Lo toma de allí, de ese salmo, y enseña a las multitudes diciendo: los limpios de corazón verán a Dios. Entonces le deja allí la interrogante: si ustedes permanecen con la acusación del pecado, si ustedes permanecen llevando en sí mismos la culpabilidad del pecado, nunca van a ver a Dios. Por eso cuando le trajeron a Jesús, a la misma mujer hallada en el acto del adulterio, él no tuvo temor, no tuvo desazón, no tuvo desconcierto ninguno. ¿Por qué? Porque conocía lo que había en los corazones. Así que bastó que dijera: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar las piedras, para que desde el más anciano, desde el más mayor, se vayan retirando uno a uno. ¿Y por qué se fueron retirando uno a uno desde el más anciano? Recuerda que yo le dije: el hombre que por sí mismo intenta mejorar, intenta cambiar, lo único que va a hacer es cambiar. ¿Pero de qué manera? De lo malo hacia lo peor. ¿Por qué? Porque no está en el hombre la capacidad de por sí mismo de cambiar, de ser una mejor persona. Es un engaño. Y Satanás muchas veces nos tiene entretenidos tratando de que hagamos nosotros la obra, primeramente para que no honremos a Dios en su palabra, y segundo, para tenernos entretenidos, pensando que por nosotros mismos vamos a poder ser mejores personas. Pero basta con alguna situación o basta que algo pase, ¿para qué? Para que aflore la naturaleza carnal, para que aflore lo que verdaderamente nosotros somos. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Que no podemos confiar en nosotros, sino que tenemos que confiar en Dios y encomendar a Dios nuestra causa y encomendar a Dios nuestra vida, que es el que tiene el poder para crear en nosotros ese corazón nuevo y ese espíritu recto dentro de nosotros, y para que vayamos creciendo de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. ¿En cuanto a qué? En cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. En cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, para que le vayamos conociendo a Él. Entonces, no está en el hombre por sí mismo poder lavar su corazón. No está en el hombre por sí mismo poder limpiar su corazón de malas obras, de la acusación del pecado, de la condenación, sino que es obra de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el hombre? Recibir la palabra del Evangelio, recibir la palabra de Dios en su corazón. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 22 de Hebreos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos, y tanto más en cuanto que veéis que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos? Que debemos acercarnos con corazones sinceros, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones
de mala conciencia. ¿Qué es lo que limpia la conciencia? ¿Qué es lo que purifica los corazones? ¿La obra o la fe? La fe. Lo que purifica la conciencia, lo que lava la conciencia y purifica los corazones es la fe, no es la obra. Es el que yo crea en la obra que Dios hizo por medio del Señor Jesucristo. Y que descanse en esa obra. Y que confíe en esa obra. Y que me mantenga firme en esa obra. No en mi obra, sino en la obra que hizo el Señor Jesucristo. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Vamos a leer un texto más de la palabra del Señor en la misma carta a los Hebreos, verso 14 del capítulo 9. Capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si yo no creo en la obra de Dios, que es por medio de la sangre de Cristo, con la cual lava perfectamente mis pecados, entonces yo no voy a poder servir eficaz y eficientemente a Dios. Voy a creer que me encuentro sirviendo a Dios, pero en realidad estaré estorbando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo enseño a alguien que por sí mismo tiene que cambiar, que por sí mismo tiene que mejorar, lo enseño incorrectamente, porque nunca Dios vio que el hombre por sí mismo podía cambiar. Por eso es que no dejó para que el hombre haga esa obra, sino que lo envió a Jesucristo para hacer esa obra en nosotros. De ahí a que Filipenses capítulo 2, verso 6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es mi obra, la de lavar mi corazón, la de lavar mi conciencia de obras muertas. No es mi obra la de limpiarme de la culpabilidad del pecado y de la acusación del pecado. Es obra de Dios. ¿Qué debo hacer yo? Recibir la gracia. Debo recibir la gracia para que esa obra se complete en mí. Amén. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a condenar el mundo, sino que he venido a que el mundo sea salvo por medio de mí. Y esta es la condenación al mundo, que la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas. Jesús no vino para condenarnos, sino vino para salvarnos. Y la condenación para el mundo es que no haya creído en Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la condenación para el mundo? ¿El haber obrado mal o el no creer? ¿Qué es lo que lava los corazones? ¿Las buenas obras que nosotros hacemos o la fe que profesamos en el Señor Jesucristo, en la cual debemos mantenernos sin fluctuar? Por eso dice, manteniéndonos sin fluctuar. Lo que lava nuestras conciencias de obras muertas,
Lo que limpia y purifica nuestros corazones no es la buena obra que yo hago, sino la buena obra que comenzó en mí por medio de Jesucristo. La buena obra que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Por eso es que debemos creer y debemos apoyarnos en el Señor Jesucristo para poder permanecer firmes y para poder ir creciendo en el conocimiento de Dios y de todo aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Hermanos queridos, amados del Señor, si el crear un corazón nuevo fuera nuestra obra, nunca lo alcanzaríamos por nosotros mismos. Pero el crear un corazón nuevo es parte de la obra de Dios y de lo anunciado por medio de los profetas, que Él quitaría el corazón de piedra para poner un corazón de carne y darnos un espíritu recto e íntegro para que camináramos delante de Él y pudiéramos obedecerle a Él en todo aquello para lo cual Él nos ha llamado. Pero tenemos que recibir esta palabra de gracia en nuestros corazones para que esa obra se haga. Si no la recibimos y solamente confiamos en que yo puedo mejorar, yo puedo ser mejor persona, yo puedo cambiar, va a ir hasta cierto punto, pero va a haber un punto en el cual por las situaciones, por la prueba, va a retroceder. ¿Por qué? Porque la obra de cada uno, el fuego la probará. Si edificáramos sobre Cristo con oro, con plata, con piedra preciosa, la obra va a permanecer. Pero si edificáramos con madera, si edificáramos con heno, con hojarasca, el fuego la va a probar y vamos a sufrir pérdida. Entonces no confíe en tratar de ser una mejor persona por sí mismo. Encomiende a Dios, crea en Dios, espere en el Señor y Él hará. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Crea que Él comenzó la obra. Cuando usted estaba perdido, muerto en sus delitos y pecados, le fue anunciado el Evangelio y al recibir la palabra de gracia, su corazón fue lavado, purificado de obras muertas. Entonces siga esperando en el Señor y siga confiando en Él, que Él hará. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en esta mañana. Al igual que el salmista, cuántos hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, Señor, quisieron lavar sus corazones de malas obras, quisieron lavar sus corazones de pecado, Señor, y nunca lo pudieron lograr por sí mismos. Pero la gracia para nosotros es que a su tiempo nos enviaste a nuestro Salvador Jesucristo, el cual lavó perfectamente nuestros pecados, borró nuestras maldades y nos presentó perfecto delante de ti, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio,
Crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,